Un informe de estado de fin de año largo para el trabajo tiene 103 páginas. Necesita imprimir 15 copias para una reunión la próxima semana. El papel se vende en Resmas, que es de 500 páginas, por $3.69. ¿Cuánto costará el papel para estos informes? Las Resmas parciales están bien. Primero determinemos el número total de páginas necesarias. Cada informe tiene 103 páginas y necesita 15 copias, y por lo tanto, 15 veces 103 nos dará el número total de páginas necesarias. 15 veces 103 es igual a 1545, y por lo tanto necesita 1545 páginas de papel. Y el papel se vende en Resmas, o 500 páginas, por $3.69, y podemos expresar esta tasa de dos maneras. Una forma sería expresar la tasa como 500 páginas por $3.69. Pero también podemos expresar la tasa en $3.69 por 500 páginas. Usaremos una de estas tarifas para determinar el costo total. Para determinar el costo total comenzamos con el número total de páginas que es 1545. Escribamos esto como una fracción con el denominador de 1, entonces tenemos 1545 páginas sobre 1. Y ahora lo multiplicaremos por una de las tasas para determinar el costo total. Para determinar qué tasa usar, recuerde que queremos que las unidades de páginas se simplifiquen, dejándonos con el costo total. Y, por lo tanto, usaremos la tasa donde tenemos páginas en el denominador, que es esta tasa aquí de $3.69 por 500 páginas. Podríamos haber encontrado las tasas unitarias para estos dos, pero el problema con eso es que si tuviéramos que encontrar las tasas unitarias y redondear, luego realizar otro cálculo y redondear nuevamente, eso nos daría más error, por lo que estamos usando el tasas originales. Y ahora mirando el aviso del producto como tenemos páginas divididas por páginas y, por lo tanto, las unidades de páginas se simplifican dejándonos con dólares. Entonces multiplicando, en el numerador tenemos 1545 veces 3,69. En el denominador tenemos 500. Y las unidades ahora son dólares. Dividamos con esta expresión en la calculadora y redondeemos al centavo más cercano. Necesitamos paréntesis alrededor del numerador, por lo que tenemos paréntesis abiertos, 1545, multiplicado por 3.69, paréntesis cerrado, dividido por 500, entre. Redondeando al centavo más cercano o dos decimales. Como tenemos un 2 en el tercer decimal que redondeamos, el costo es de aproximadamente $11.40, o $11.40. Espero que hayas encontrado esto útil.